Algo aún se esconde en este planeta y no está enterrado bajo el océano ni flotando en algún lugar del espacio profundo. Está vivo ahora mismo. En el gélido silencio del Ártico, unos exploradores se toparon recientemente con una tribu tan aislada, tan ajena a la civilización moderna, que lo que descubrieron dejó atónitos incluso a científicos veteranos. Rituales extraños, símbolos inexplicables, tallados en el hielo, historias transmitidas de generación en generación que describen cosas que ninguna tribu aislada debería saber. Pero este misterio ártico es solo el principio. En todo el mundo aún existen tribus completamente aisladas del mundo moderno. Comunidades que rechazan a los forasteros, desaparecen en los bosques sin dejar rastro y protegen secretos que, según los investigadores, podrían reescribir partes de la historia de la humanidad. Algunas nunca han visto la electricidad. Otras creen que el mundo exterior está maldito y algunas son tan peligrosas que los gobiernos prohíben a cualquiera acercarse a ellas. Antes de revelar los escalofriantes descubrimientos que los científicos han desenterrado, dale a me gusta y suscríbete porque algunos creen que estas historias se ocultan por alguna razón. Desde las letales selvas de Brasil hasta los páramos helados del Ártico, estas son las tribus que aún ponen la piel de gallina a los científicos. Y lo que ocultan puede ser mucho más aterrador de lo que nadie esperaba. Primero, los Naga. Esta tierra es la tierra de los Naga, una nación olvidada en la frontera entre India y Birmania. Entre el pueblo Naga de las densas montañas que limitan con India y Myanmar, un hombre que envejecía sin haber matado a otro ser humano era tratado como un niño eterno por el resto de su vida. No podía casarse, no podía participar en las decisiones de la comunidad. No tenía rango, ni tatuajes, ni voz, ni futuro. Independientemente de cuántos años hubiera vivido en esta tierra, toda la estructura social de los Naga se basaba en un único y brutal requisito. Y ese requisito era la toma de una cabeza humana. Esto no es ni un gesto simbólico ni una recreación ritual. Es una cabeza humana real separada de un cuerpo humano real y llevada a casa como prueba física de lo que un hombre había hecho. Los Naga eran más de 40 clanes guerreros distintos que vivían en las densas montañas en la frontera entre India y Myanmar, cada uno con su propio dialecto y rituales, pero todos regidos por la misma ley social despiadada. El rango de un hombre, su derecho a hablar, toda su identidad como ser humano, provenían de matar. Los cráneos de los enemigos asesinados se llevaban a casa, se colocaban en lugares de honor, se les alimentaba regularmente, se les consultaba antes de tomar decisiones importantes y se les trataba como miembros activos de la comunidad, en cuyo consejo los vivos confiaban plenamente. Cuando los colonizadores británicos invadieron el territorio Naga en el siglo XIX, descubrieron muy pronto que habían cometido un grave error de cálculo. Los Naga utilizaban a mujeres y niños como una red de inteligencia viviente, proporcionando información en tiempo real sobre los movimientos de las tropas británicas a los guerreros, mientras se desplazaban libremente a través de las líneas británicas sin levantar sospechas. Las guerras anglo-naga se prolongaron durante décadas y produjeron más bajas británicas por kilómetro cuadrado que casi cualquier otra campaña fronteriza en Asia. Los oficiales que habían combatido en África y Oriente Medio describían a los Naga como los guerreros más feroces que habían encontrado en todo el imperio. Pero bajo esa gloria guerrera se escondía un entramado de coerción que destruía a los jóvenes que no tenían estómago para matar. Un joven que llegaba a la edad adulta sin haber decapitado a nadie no solo sufría una desventaja, era humillado pública y permanentemente por un sistema diseñado específicamente para que matar pareciera la única opción racional. Cuando las comunidades sufrían malas cosechas o brotes de enfermedades, las incursiones a veces no se dirigían contra los enemigos tradicionales, sino contra clanes naga vecinos más débiles que no habían hecho nada para merecerlo. El sistema exigía cabezas para funcionar. Si no existía una guerra justa, se fabricaría una injusta. Cuando los británicos prohibieron formalmente la caza de cabezas a principios del siglo XX, las autoridades coloniales comenzaron a recibir informes que las perturbaron lo suficiente como para tomar la decisión deliberada de mirar hacia otro lado. Las incursiones no habían cesado. Se seguían tomando cabezas, pero se escondían en lugar de exhibirse.
Los británicos mantenían la farsa de que su prohibición había funcionado porque reabrir la confrontación era más costoso que fingir que el problema estaba resuelto. El siglo XX no cambió nada esencial. El movimiento de independencia naga recurrió a la tortura, la imposición de impuestos forzosos a poblaciones civiles aterrorizadas y la ejecución pública de aldeanos naga acusados de colaborar con el gobierno indio. La cultura que celebraba la toma de cabezas nunca dejó de hacerlo, simplemente dejó de llamarlo caza de cabezas. 2. Los Chukchi. Antes de que los soldados rusos llegaran a un asentamiento Chukchi en el siglo XVIII, las familias que lo habitaban ya habían decidido qué harían. Cuando llegaban los soldados, los hombres mataban primero a las mujeres y los niños y luego se suicidaban. No como un último acto de pánico desesperado, sino como un plan tranquilo y premeditado semanas o meses antes de cualquier ataque. Los soldados rusos documentaron su llegada a los asentamientos y el hallazgo de cadáveres dispuestos silenciosamente en un silencio nacido de decisiones tomadas mucho antes de su llegada. Estos soldados relataron que nada en toda su experiencia militar había quebrado su voluntad como lo hicieron esas escenas. Ni la batalla, ni el hambre, ni el frío intenso. Entrar en una habitación llena de gente que había preferido la muerte al cautiverio ruso destruyó algo en ellos que el combate jamás había logrado. Chukotka se encuentra en el extremo noreste de Rusia, donde las temperaturas invernales descienden hasta los -50 °C y la noche polar oculta el sol durante meses. Los Chukchis no solo habían sobrevivido allí durante miles de años, sino que habían forjado una sociedad tan resistente que, cuando los mercaderes rusos llegaron en el siglo XVII para cobrar tributo por sus pieles, como lo habían hecho con brutal eficiencia en toda Siberia, los Chukchis simplemente se negaron, ni brevemente ni simbólicamente. Durante casi 150 años, libraron una guerra de guerrillas contra el Imperio ruso sin descanso. Envenenaban mercancías de forma deliberada y sistemática. Suministraban pieles de animales infectadas a los comerciantes de pieles con tal regularidad que los comandantes militares rusos redactaron informes oficiales que la identificaban como una guerra biológica organizada siglos antes de que el concepto tuviera nombre. Desaparecían en terrenos helados donde los soldados que los perseguían morían en cuestión de horas. El Imperio ruso se rindió formalmente. Abandonaron por completo la conquista, ofrecieron autonomía, acuerdos comerciales y aceptaron que estos pueblos no serían subyugados, convirtiendo a los Chukchi en uno de los pocos pueblos indígenas de toda Siberia. El Imperio ruso nunca los conquistó del todo. Entonces llegó la Unión Soviética e hizo algo que los Saks jamás se habrían planteado. En lugar de luchar contra los Chukchi, se llevó a sus hijos. Los programas soviéticos separaron a la fuerza a los niños Chukchi de sus familias y los internaron en escuelas estatales, donde hablar su idioma era un delito castigado. Lo que se les arrebató a esos niños no fue solo su cultura, sino también sus conocimientos de supervivencia. Cómo interpretar el clima antes de que una tormenta sea mortal, cómo navegar sobre el hielo marino sin hundirse, cómo construir un refugio capaz de mantener a una familia con vida a -50 °. Cuando esos niños regresaron a casa, no pudieron transmitir este conocimiento esencial porque la cadena de transmisión había sido cortada deliberada y permanentemente. Hoy en día, la tasa de suicidios entre los hombres Chukchi de entre 15 y 35 años se encuentra entre las más altas, la más alta registrada para cualquier grupo demográfico en Rusia. Los descendientes de las personas que obligaron al Imperio ruso a retirarse ahora enfrentan una crisis de desesperación que los científicos aún luchan por explicar completamente. 3. Los cultos de carga de Melanesia. Soldados estadounidenses que observaron los cultos de carga escribieron en sus diarios que la experiencia fue más profundamente perturbadora que cualquier cosa que hubieran encontrado en combate real. Lo que los perturbó no fueron los aviones de bambú ni los auriculares de madera. Lo que los perturbó fue la lenta y nauseabunda comprensión de que todo lo que estaban viendo se parecía exactamente a lo que ellos mismos hacían todos los días.
Durante miles de años, la gente de Vanuatu y Papúa Nueva Guinea vivió en sus islas del Pacífico sin conocimiento del mundo industrializado. Sus sociedades se construyeron en torno a la veneración de los ancestros, el intercambio ritual y la creencia de que realizar las ceremonias correctas producía resultados. Eso no era superstición. Así funcionaba la realidad, y miles de años de experiencia no les daban motivos para dudarlo. Entonces llegó la Segunda Guerra Mundial y destrozó todo esquemas que tenían. Fuerzas militares estadounidenses y japonesas llegaron con barcos, aviones y almacenes repletos de productos manufacturados que los isleños jamás hubieran imaginado. Había comida enlatada, medicinas, radios, armas, ropa y maquinaria, en cantidades tan enormes que los isleños no tenían idea de cómo contenerlas. Ninguno de estos productos se fabricaba en la isla. Llegaban de otro lugar, siempre por aire o por mar, siempre después de realizar rituales específicos. Los militares marchaban en formaciones, izaban banderas, hablaban a través de cajas metálicas y en cuestión de días enormes aeronaves descendían cargadas con más mercancías. El patrón era claro. Se trataba de ceremonias para invocar bienes de seres poderosos de otro mundo, y las ceremonias funcionaban siempre. Los isleños asimilaron esta información de la única forma en que una persona racional asimila información nueva encajándola en el marco que ya poseían. Los soldados blancos habían descubierto los rituales correctos para comunicarse con los seres que controlaban la abundancia material. Esos rituales, si se copiaban con precisión, funcionarían para cualquiera. De ahí proviene el nombre. Carga es el término que los administradores coloniales usaban para referirse a los bienes manufacturados que los isleños creían poder invocar. Culto es el término que los forasteros usaban para los movimientos religiosos que se formaron en torno a la creencia de que las ceremonias adecuadas les proporcionarían esos bienes. Cuando la guerra terminó y las bases fueron desmanteladas de la noche a la mañana, los isleños construyeron réplicas de aviones con bambú y las colocaron en claros de la jungla. Despejaron pistas de aterrizaje y encendieron hogueras en los bordes por la noche para imitar las luces de las pistas. Luego se sentaron en torres de madera con auriculares tallados en madera, hablando a través de micrófonos de bambú, realizando cada detalle ritual que habían visto dar resultados. En la isla de Tanna, en Vanuatu, surgió un movimiento centrado en una figura llamada John Fum, que nunca desapareció. Su nombre es casi con seguridad un recuerdo distorsionado de la frase John from America. Sus seguidores han realizado marchas formales cada 15 de febrero durante décadas, portando rifles de bambú, haciendo ejercicios en formación y esperando un regreso que creen que realmente llegará. Cuando la carga prometida no llegó repetidamente, los movimientos no colapsaron. Identificaron la razón de la misma manera cada vez que alguien en la comunidad estaba espiritualmente contaminado y bloqueaba la entrega. Ese proceso casi siempre terminaba con violencia dirigida contra quien fuera más vulnerable. Los soldados estadounidenses que observaban desde la jungla no entendían nada de la teología. Lo que entendían era la forma de lo que estaban viendo. Hombres en torres con auriculares, banderas izadas al amanecer, formaciones marchando en silencio, rituales realizados con total seriedad porque siempre habían funcionado antes. Se observaban a sí mismos. Esa era la parte que no podían ignorar. 4. El campista del Tíbet. La Agencia Central de Inteligencia reclutó guerreros tibetanos. Los entrenó en las montañas de Colorado, los equipó con armas y radios, los desplegó en la meseta tibetana y les aseguró explícitamente que el apoyo estadounidense continuaría mientras siguieran luchando. Luego, en 1972, cuando el presidente Nixon normalizó las relaciones con China, la CIA puso fin a la operación de la noche a la mañana sin previo aviso y sin reconocer la existencia de estos hombres. Los combatientes que sobrevivieron optaron en su mayoría por no contar a sus comunidades lo sucedido, pues revelar la verdad habría destruido la última voluntad de resistencia. Cargaron con la traición en soledad hasta su muerte. Los Ka provenían de la región oriental tibetana de Ka, territorio que nunca había estado completamente bajo el control ni del gobierno del Dalai Lama en Lhasa
ni de los emperadores chinos en Pekín. Eran guerreros altos, con el cabello largo trenzado con hilos rojos y dagas permanentemente sujetas a sus cinturones. Vivían bajo un código de honor que no reconocía ninguna autoridad externa. Cuando China invadió el Tíbet en 1951 fueron los Kher quienes organizaron la primera resistencia armada seria. Mientras el resto del mundo aún decidía si prestar atención, formaron Chushigangru, un ejército guerrillero que combatió al Ejército Popular de Liberación en altitudes donde el cuerpo humano comienza a deteriorarse tan solo por la falta de oxígeno. La respuesta china se centró precisamente en aquello que definía a los campistas. Monasterios que habían permanecido en pie durante siglos fueron demolidos. Los monjes fueron ejecutados públicamente o arrastrados a campos de trabajo en cantidades suficientes como para eliminar a toda una clase dirigente de la comunidad. Las autoridades chinas comprendieron que la combinación de la ferocidad guerrera y la profunda devoción budista en la identidad Ka era una fuente unificada de fuerza, no una contradicción que pudiera ser explotada, y atacaron ambos elementos simultáneamente. Las tradicionales ferias de caballos donde los guerreros camperos habían demostrado acrobacias a caballo y tiro a caballo como prueba de preparación militar estuvieron prohibidas durante décadas. Cuando las autoridades chinas finalmente las permitieron de nuevo, habían sido rediseñadas como espectáculos turísticos para visitantes chinos. Las mismas habilidades que los ancestros usaban para prepararse para la guerra, ahora se realizaban como entretenimiento para los ciudadanos del país que había destruido todo aquello que esas habilidades estaban destinadas a proteger. Los combatientes que escaparon a Nepal e India después del colapso de la resistencia necesitaban dinero para sobrevivir. Lo encontraron a través del narcotráfico a lo largo de las raíces del Himalaya, cuyo conocimiento del terreno los colocaba en una posición única para explotar. El gobierno tibetano en el exilio se distanció públicamente de estos hombres, mientras continuaba utilizando su existencia como símbolo político en foros internacionales. Los hombres que habían creído en una promesa hecha en Colorado fueron utilizados 2 veces, abandonados 2 veces y dejados a convertirse en criminales o desaparecer. 5. Los Kuna de Panamá. La revolución que aseguró la libertad del pueblo Kuna comenzó con la ejecución pública de otros Kuna por parte de los Kuna. Estos no eran ocupantes extranjeros. Eran miembros de la comunidad que habían cooperado con el gobierno panameño y otros que habían aceptado pequeños cargos bajo la administración colonial. Fueron identificados, juzgados por la comunidad y asesinados públicamente como un mensaje sobre lo que requería la solidaridad absoluta y cuál sería el precio de la disidencia. Así fue como comenzó la célebre Revolución Kuna de 1925. Y esa parte casi nunca se incluye cuando se cuenta la historia a personas ajenas a la comunidad. El mundo conoce a los Kuna principalmente a través de sus textiles, mola paneles de tela geométrica de colores brillantes que se exhiben en galerías y revistas de viajes de todo el mundo. Gracias a ellos, los Kuna se han forjado una reputación internacional como un pueblo pacífico y artísticamente dotado que merece admiración. Esa reputación también ha servido como un escudo muy eficaz contra el escrutinio de lo que la vida dentro de la sociedad Kuna exige realmente de quienes nacen en ella. Los Kuna viven en las islas Sand Blast, frente a la costa caribeña de Panamá. Su comprensión del mundo se basa en la creencia de que toda enfermedad, accidente, sequía y conflicto social es consecuencia de un desequilibrio espiritual específico que debe corregirse antes de que se extiendan más daños. Las personas responsables de diagnosticar y tratar los desequilibrios espirituales se llaman Nila. Ser Nila no es un rol que se elija. Los niños que muestran signos específicos en la primera infancia, como sueños inusuales, convulsiones inexplicables y aislamiento social prolongado, son identificados como candidatos. Luego son sometidos a años de aislamiento, ayuno extremo y ceremonias que involucran poderosas plantas alucinógenas. Los Kuna reconocen abiertamente que estas ceremonias son psicológicamente peligrosas y a veces fatales. Se entiende que los niños que mueren durante el proceso son llevados por el mundo espiritual.
Sus muertes se consideran una confirmación sagrada del poder del proceso, en lugar de una prueba de que mata a niños que no tuvieron opción de ser seleccionados. En 1925, el gobierno panameño prohibió la vestimenta y los rituales tradicionales Kuna y envió a la policía para hacer cumplir esas prohibiciones en las Islas Kuna. Los Kuna iniciaron una violenta rebelión que obligó a Panamá a reconocer a Cunayala como un territorio semiautónomo. Hoy en día, los forasteros no pueden comprar tierras en las Islas Kuna. El turismo está estrictamente controlado. La frontera entre el territorio Kuna y el mundo exterior se mantiene con una intensidad que refleja un terror genuino y documentado a la contaminación. Pero ese mismo marco de protección cultural se ha utilizado en casos documentados para justificar la expulsión violenta de personas mestizas nacidas en territorio Kuna. Personas cuya ascendencia no cumplía con los estándares de la comunidad fueron expulsadas del único hogar que habían conocido. Y la poderosa reputación internacional de los Kuna ha impedido en gran medida que esos casos reciban el examen que merecen. En el centro de la vida social, Kuna se encuentra el Nyler, cuya autoridad es incuestionable. Cuando el Nyler identifica a una persona como la fuente de contaminación espiritual, esa identificación es definitiva. No hay apelación. La acusación y el castigo emanan de una sola boca protegida por una fe tan absoluta que cuestionarla se considera prueba de culpabilidad. En un sistema construido de esa manera, la persona más peligrosa de la comunidad nunca es el forastero. Es la única persona cuyo juicio nunca puede ser desafiado. 6. El Serma y la misericordia del Valle del Omo. En el valle del río Omo, en Etiopía, una niña de 13 años se sienta y deja que alguien le clave una estaca de madera afilada en el labio inferior. Y eso es solo el principio. Durante los meses y años siguientes, discos de madera cada vez más grandes reemplazan la clavija original, estirando la carne cada vez más, hasta que su labio inferior sostiene un plato de arcilla de hasta 20 centímetros de diámetro. El dolor no es incidental al proceso. El dolor es el objetivo. Cuanto más grande sea el plato que soporta, mayor será el precio que su familia recibe en ganado cuando la venden en matrimonio. Su sufrimiento tiene un valor de mercado preciso, y todos a su alrededor siempre han sabido exactamente cuál es ese valor. Los pueblos Surma y Mercy han vivido en el valle del río Omo, en la frontera entre Etiopía y Sudán del Sur, durante miles de años en un aislamiento casi total del mundo exterior. Ese aislamiento produjo culturas de extraordinaria intensidad. La escarificación ritual marca tanto a hombres como a mujeres. Se realizan cortes en la piel en los que se frota ceniza o savia vegetal para crear cicatrices permanentes, cada una de las cuales registra la pertenencia al clan, los enemigos abatidos y la historia personal. El cuerpo se utiliza como un documento viviente, escrito completamente a través del dolor controlado. El principal ritual de iniciación masculina se llama Donga. Decenas de guerreros luchan entre sí con largas varas de madera en combates que producen heridas graves y muertes frecuentes. El vencedor obtiene el derecho a elegir como suya a cualquier muchacha soltera de la aldea. La muchacha no tiene ningún mecanismo formal para negarse. La lucha que decide su futuro se lleva a cabo sin su participación y el resultado se le presenta como un hecho consumado. Décadas de guerras civiles regionales en Sudán y Etiopía inundaron el Valle del Omo con fusiles Kalashnikov con consecuencias catastróficas. Los robos de ganado, que antes causaban solo unas pocas muertes, ahora se cobran decenas de vidas en una sola noche. Se han documentado aldeas enteras arrasadas entre el anochecer y el amanecer. Las jóvenes que se niegan a usar el plato labial ven reducidas drásticamente sus posibilidades de contraer matrimonio, sufren un menor estatus familiar y una vida de marginación social que perjudica a todos sus allegados. Las mujeres que desarrollan infecciones graves a causa de estos procedimientos no buscan atención médica externa, ya que hacerlo se interpreta como un rechazo a los valores de la comunidad. Los niños mueren de enfermedades prevenibles mediante vacunación, porque rechazar la medicina extranjera es un principio cultural. El gobierno etíope
Ha documentado las tasas de mortalidad resultantes y ha optado por no intervenir, pues dicha intervención desencadenaría una confrontación política que, según ha concluido, no merece la pena. El gobierno etíope también ha anunciado proyectos de represas que inundarán grandes extensiones del territorio tradicional de Surma y Mercy. Las comunidades están siendo reubicadas en campamentos de reasentamiento donde la cría tradicional de ganado es imposible. El gobierno ha utilizado la violencia documentada por las tribus y su rechazo a la autoridad estatal como justificación legal para despojarlas de la protección de sus tierras. El aislamiento que los preservó durante miles de años ahora se cita como la razón legal por la que no tienen derechos que valga la pena proteger. 7. Los Asmat y los Batak. Dos gobiernos enterraron la verdad sobre lo que le sucedió a Michael Rockefeller durante más de 50 años, y la enterraron deliberadamente porque la verdad era demasiado inconveniente políticamente para contarla. Cuando el hijo de 23 años del millonario estadounidense y futuro vicepresidente Nelson Rockefeller desapareció en los remotos bosques pantanosos del suroeste de Nueva Guinea en 1961. Las autoridades coloniales holandesas comunicaron a la familia Rockefeller a los pocos días que Michael casi con toda seguridad había sido asesinado y devorado por guerreros Asmat. Luego, esas mismas autoridades contribuyeron a construir la versión oficial de que simplemente se había ahogado. El gobierno de Estados Unidos conocía la verdad, la familia conocía la verdad, y durante más de 50 años, la verdadera respuesta permaneció oculta en los archivos coloniales holandeses, mientras al mundo se le decía que no había ninguna respuesta. El pueblo Asmat había vivido completamente aislado del mundo exterior hasta mediados del siglo XX, enclavado en un paisaje de pantanos y bosques tan impenetrable que los había mantenido invisibles para el resto de la humanidad durante miles de años. Desarrollaron una de las tradiciones de tallado en madera más sofisticadas del mundo, junto con una cosmología en la que toda muerte de una persona que no fuera anciana se entendía como un asesinato cometido por brujería enemiga. En el universo Asmat no existían los accidentes ni las enfermedades naturales. Cada muerte creaba una deuda que la comunidad estaba espiritualmente obligada a saldar con un asesinato propio. Cuando un enemigo era asesinado, su cuerpo era consumido no por odio, sino por una lógica espiritual precisa. Al comerlo, absorbió su fuerza. Su cráneo se conservó como almohada para que su sabiduría pudiera transmitirse a los vivos a través de los sueños. Su nombre se le dio a un recién nacido para llenar el vacío que su muerte había dejado. Solo después de todo esto, el alma de su compañero asesinado pudo finalmente encontrar la paz. El periodista Carl Hoffman dedicó años a investigar la desaparición de Michael Rockefeller y entrevistó a ancianos Asmat con conocimiento directo de los hechos. Su conclusión fue precisa. Michael Rockefeller nadó hasta la orilla después de que su bote zozobrara y llegó a una aldea cuyos guerreros habían presenciado recientemente cómo la policía colonial holandesa fusilaba a sus hombres durante una represión contra la violencia local. Los holandeses habían creado una deuda de sangre dentro del sistema de contabilidad espiritual Asmat. Michael Rockefeller llegó a la playa como el primer pago disponible. El asesinato no fue casual. Fue el cumplimiento de una obligación que los holandeses habían contraído y de la que luego se habían desentendido. Tras la desaparición, los misioneros llegaron a la región en mayor número y utilizaron la muerte de Michael Rockefeller como herramienta de conversión. Les decían a las comunidades que su espíritu las perseguiría permanentemente a menos que aceptaran el cristianismo. Transformaron las propias creencias espirituales de los Asmat en un arma para destruir esas mismas creencias desde dentro y funcionó en una sola generación. El pueblo Batak de Sumatra practicaba algo igualmente calculado. Los criminales convictos adúlteros, traidores y espías eran atados a postes y devorados vivos por jefes y guerreros como un acto legal formal de purificación comunitaria. Pero las personas acusadas de causar muertes mediante brujería se enfrentaban al mismo proceso sin necesidad de pruebas físicas. La maquinaria de la justicia sagrada y la de la acusación popular eran la misma. Y una vez que se ponía en marcha no había apelación ni escapatoria.
Estas no son historias antiguas. Están ocurriendo ahora mismo en el mismo planeta en el que despertaste esta mañana. Culturas construidas sobre el dolor, la traición, la supervivencia y la rebeldía están siendo engullidas silenciosamente por un mundo que se autodenomina civilizado. Y la verdad más perturbadora de todo lo que acabas de escuchar es esta: la crueldad no provenía solo del exterior. En casi todos los casos, el daño más devastador venía del interior.